Ale García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 35 constitucional en materia de ratificación de instrumentos internacionales. Con su permiso, presidente. El día 9 de agosto del 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política que incluye diversas figuras de participación ciudadana, entre ellas la consulta popular. Dichas modificaciones constitucionales fueron un avance en la vida democrática del país, considerando que los ciudadanos ahora estarán en condiciones de pronunciarse sobre acciones del Ejecutivo Federal en aspectos trascendentales para la vida del país y serán capaces de ratificar o rechazar leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Con la incorporación de la figura de iniciativa popular a nuestro marco normativo, México se integró a la larga lista de países a nivel internacional que han hecho de estas prácticas una costumbre democrática totalmente aceptada por la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar del avance, existen lagunas jurídicas que impiden el completo ejercicio de esta figura. Por un lado, en el texto constitucional, el artículo 35, fracción octava, numeral tercero, están claramente establecidas las áreas sobre las que no habrá consulta popular, como la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Pero existen áreas como los tratados internacionales que, a pesar de su importancia, no ha quedado clara la forma de participación de la sociedad para debatir y decidir sobre el rumbo nacional. Considerando que la Constitución Federal, los tratados internacionales y la jurisprudencia en materia electoral nos señalan la obligación del Estado mexicano para recurrir a mecanismos de democracia directa y que el elemento definitorio de estos mecanismos consiste en someter en forma directa a la ciudadanía un tema trascendente que puede ser una norma de carácter general o un acto de gobierno. Es imperioso reconocer la existencia de una laguna legislativa en nuestra Constitución al no incorporar la ratificación de los tratados internacionales como objeto de consulta popular. Para ejemplo, muestro lo siguiente. México pasó de ser una economía esencialmente cerrada a una economía muy abierta, demasiado diría yo, con flujos de comercio en bienes, servicios y capitales, sin que para esto hubiera sido tomada la opinión de la sociedad en su conjunto. En esos momentos ni pensar en una consulta popular mediante el voto universal, directo y secreto. Eso debe cambiar de inmediato. La estrategia de vinculación internacional de una apertura comercial extrema debe ser evaluada objetivamente. Las consecuencias de las políticas aplicadas en los últimos años han sido muy graves para la población en el marco de un contexto internacional muy competitivo. La decisión de reducir el tamaño del sector público y la apertura de prácticamente todas las actividades de la economía a la inversión privada ha desembocado en una grave concentración de ingreso que ha convertido en una condición estructural que solo el 40% de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de formalidad laboral y cerca de 50 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza. Según datos de la Secretaría de Economía, al 31 de mayo del 2016, actualmente contamos con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además,
México participa activamente en diversos foros multilaterales y regionales para impulsar un sistema multilateral de comercio. México, que en 1994 era prácticamente autosuficiente en la alimentación, para el 2014 se convirtió en un importador neto de alimentos básicos. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el país ha importado alimentos por 275,000 millones de dólares y el 80% de los cuales proviene de Estados Unidos, mientras se incrementa el número de mexicanos con deficiencia alimentaria y el campo nacional se encuentra en el abandono, transformando en una enorme fábrica de pobres. En 1994 se importaron los alimentos por 1.800 millones de dólares y en el 2014 por 21,000 millones de dólares. Actualmente el país importa el 75% del consumo nacional de arroz, 30% del maíz y el 42% de trigo. También compra principalmente en Norteamérica carne, lácteos, huevos, leche, aves, semillas, entre otros. Su exportación se limita a hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, frutas, bebidas y vinagre. México ya dejó de ser autosuficiente en productos del mar. Cabe recordar que desde la campaña del actual presidente de Estados Unidos hizo el compromiso de revisar el Tratado de Libre Comercio y ahora esa promesa pues se ha hecho realidad. Ya hoy comenzaron las negociaciones. Esta iniciativa que propongo plantea que la renegociación del TLC y de todos los tratados comerciales, algunos casos tan importantes como el sector energético que hoy pretende Donald Trump meterlo a la negociación, sean sometidos a consulta popular por seguridad nacional de nosotros. La postura de Morena es clara y democrática. Los tratados internacionales en materia comercial, económica y energética sí deben ser sometidos a ratificación y muchos temas llevarlos a consulta popular. Por ello, estoy proponiendo una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 3 de la fracción octava del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se anexe el siguiente texto. Serán sometidos a ratificación en consulta popular los tratados internacionales en materia de integración comercial, económica y energética, negociados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 76 de esta Constitución. Espero que sea aprobada esta iniciativa. Es cuanto.